Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Marcachar y vamos a tener una transmisión en vivo sobre los judíos y Halloween. Es un tema muy fuerte, es un tema que no es tan fuerte para cada quien, sino tiene muchísimo más que ver con que Halloween es una fiesta y muchas personas han tenido dudas últimamente sobre si nosotros festejamos o no festejamos Halloween. Eh, es un poco complejo, pero trataré de hacer lo mejor por responder a estas preguntas. Muchos bienvenidos a todos. Ha sido un día intenso. Ahorita acaban de sonar alarmas en Gaza. Y pues ahí tenemos la información en nuestra página. Así que bienvenidos todos. Vamos a empezar con el tema. Y pues sí. Aclaración, yo no soy rabino. Mi nombre es Mark Achar y soy colaborador de Enlace Judío. Soy judío de nacimiento y un apasionado por mi propia creencia. Halloween es un tema muy interesante, así que voy a empezar con el tema. Ok, Halloween es una fiesta que combina demasiadas tradiciones antiguas, de acuerdo a cuestiones espiritistas y a cuestiones religiosas católicas, que llegó a nuestros días de una forma mucho más avanzada y mucho más extensa de lo que pensamos. Ahora, ¿por qué vamos a ver Halloween primero? Porque primero tenemos que analizar qué es la fiesta para poder definir y entender por completo si es que los judíos pues pueden o no festejar esta festividad. Ahora, siéntanse todos bienvenidos. Ahorita voy a dejar los comentarios para el final para poder tratar de darle como completa atención a este tema y poder alcanzar exactamente lo que vale dentro de las cosas que estamos abordando. Así que, sin más que decir, voy a empezar. Halloween es una fiesta que combina demasiadas tradiciones antiguas y tradiciones paganas sobre la forma en la que el ser humano mismo ve la muerte. La muerte y lo que viene después de la muerte han sido muchas de las preguntas que tiene el ser humano mucho más grandes a través de toda la historia. Primero que nada, nos ha mostrado que nosotros como seres humanos tenemos una perspectiva mucho más amplia sobre lo que significa que una persona cercana o nosotros mismos dejemos de existir. Ayer justo con Irving Gatel hablamos sobre cómo fue que la muerte se volvió un tema de perspectiva para las personas y cómo es que cada una de las civilizaciones agarraron su perspectiva de acuerdo a la muerte. Ahora, Halloween en específico tiene una connotación irlandesa o de Escocia, inclusive de Inglaterra y últimamente de Estados Unidos de Norteamérica y los demás países de Iberoamérica, es decir, España y lo que es Latinoamérica. Ahora, Halloween empezó como una forma de poder darle su forma o su sentido a la víspera de Todos los Santos del catolicismo. Aquí es donde se festejaba a todos los santos que había dentro de la fe católica y a cada uno de ellos se les llevaba un altar específico. Había sido algo bastante fuerte durante varios siglos y fue cambiando su significado de acuerdo al tiempo. Muchísimas veces en Irlanda, en irlandés antiguo, tiene su nombre por sí mismo y tiene muchísimo también que ver sobre cómo es que vemos la trascendencia del ser humano una vez que se muere. Ahora, cada una de las religiones y cada una de las creencias tiene específicamente su forma de entendimiento sobre qué pasa después de que nos morimos. Unas personas creen que subimos al cielo, otras personas creen que vamos al infierno. Existen credos que creen que no existe ni el cielo ni el infierno, sino que pasamos a ser parte de la naturaleza o pasamos incluso a volvernos algún tipo de animal, como lo conoce el hinduismo. Existen algunos credos que toman la muerte y a través de esta forma de aversión, de tratar de hacer rituales, ellos mismos logran poner la muerte
en forma básica o esencial con sus tradiciones. Entonces, digo, ese tipo de credos se les llama paganismos y muchas veces están hechos por teologías antiguas o inclusive prácticas que difieren de las religiones principales que conocemos hoy en día. Ahora, Halloween ha sido un tema muy fuerte y muy extenso a través de la cultura. Se han hecho películas de Halloween, se han hecho libros de Halloween, se han contado historias sobre Halloween y sobre cosas que pasan en Halloween. Esto no significa que Halloween pueda tener un significado especial para cada una de las religiones. Halloween en específico al final tiene una versión por el mismo tema de tratar de enaltecer a los muertos, sino que se trataba de espantar a los muertos en muchas de las formas de credo que terminaron hoy en día. Eso quiere decir que muchas veces inclusive ya ni siquiera se trataba ya no se trataba de festejar o de conmemorar la víspera de Todos los Santos, sino que ahora se trataba de una forma de nosotros tratar de espantar a estos difuntos. Es muy curioso que la cuestión de Halloween se trate de espantar a los difuntos justo 3 días antes, por ejemplo, del Día de los Muertos aquí en México. El Día de los Muertos es una festividad mexicana que se celebra específicamente para tratar de acercar a las personas que fallecieron, cercanas a la gente que tiene algún tipo de persona que falleció y que también sigue este tipo de credo de catolicismo. Y pues bueno, se les deja un altar, se les pone sus comidas favoritas y también se les deja flores de cempasúchil y hacen muchísimas cosas que al difunto le hubieran gustado. Se dejan fotografías de algunos familiares nuevos, como de nietos o de bisnietos de la persona que falleció. Si quieren ver más sobre el tema, justamente Coco es una de las mejores películas que pueden ver para esto. Esto no se trata específicamente de saber si es que sí pasa o no pasa lo que pasa en la película de Coco. La película de Coco es una de las cosas más bellas que existen. De hecho, dicen que hay un reto, el reto de Coco, que es que quien pueda ver la película y no llorar, entonces pudo. Ahora, este tipo de tradiciones está hecho dependiendo de la religión a la que pertenecemos. Halloween específicamente, ¿sí? Es una tradición que salió de varias tradiciones, es un híbrido, que lo que toma es una forma más que nada de tener contacto con el abstracto y con el mundo que viene. Es una forma de contestar esta pregunta del ser humano mucho más esencial, que habla sobre qué es lo que pasa cuando ya no estamos acá, cuando esta luz en los ojos de la persona que amamos deja de estar ahí, o cuando inclusive esta conciencia que nos daba consejos de repente deja de estar. Esto es pasar por un duelo para las personas que se quedan. Y este duelo exige a la persona tratar de contestar estas preguntas de qué hago acá, realmente qué tanto estamos haciendo. Y eso le da sentido a nuestras vidas. Es muy curioso que el final de la vida es lo que le da sentido a la misma. ¿Qué les puedo decir? La muerte es un tema muy extenso y cada quien que haya tenido a una persona cercana que haya fallecido, aunque no sea un familiar, entonces entenderá perfecto de lo que estoy hablando. Específicamente, las personas que festejan esta tradición mixta son personas que están tratando también de relacionarse con la muerte de manera principal. Ahora, en sí, ¿qué es el judaísmo o cuál es el judaísmo que realmente trata este tema? ¿Cuál es la postura del judaísmo más bien respecto al tema del festejo a un culto de los muertos? Realmente, el judaísmo es muy claro al respecto. El judaísmo le da una parte muy preferencial, una parte muy principal a la idea de darle el espacio a los muertos, de tratar de tener un cementerio, de tener específicamente una forma de ritual que hace que el judaísmo mismo pueda relacionarse con la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte es parte esencial del judaísmo como de cualquier religión y al mismo tiempo es una de las cosas que más también le da sentido a cómo vivimos día a día. Es una de las cosas específicas que ha logrado
exponenciar la forma en la que nosotros nos comportamos día a día, para poder entender que muchas veces la misma forma espiritual nos enseña a cómo tener una perspectiva mucho más amplia de la vida que estamos viviendo, ¿sí? El judaísmo toma la muerte como una señal específica de transformación que habla sobre evolución de la persona. Una vez que una persona deja este mundo material, para el judaísmo logras entrar en una dimensión espiritual. La dimensión espiritual no solamente va de acuerdo a lo que una persona quería hacer en la vida, sino que es muchísimo más universal. La persona que fallece trasciende este plano y pasa a un plano espiritual. Si tenemos suerte, en teoría, llegamos al cielo. Y si no, podemos llegar al Sheol, que es el mundo de los muertos, o la morada de los muertos, que se llama. El judaísmo, por lo tanto, al darle tanta forma específica a la vida, a través de la muerte, logra dar un mensaje muchísimo más amplio de cómo es que nosotros deberíamos de comportarnos en general y respecto a la muerte específicamente. Ahora, realmente no existe dentro del judaísmo una festividad que sea una forma de dedicarse a la muerte, porque de acuerdo a los pilares del judaísmo, el judaísmo toma como pilar principal la vida. Y la vida en sí es una cuestión que se mantiene como leitmotiv durante todo el judaísmo. Nosotros tomamos en cuenta que los que se fueron ya no están y se les da su respectivo lugar. Pero eso no cambia el hecho de que no podemos hacerle culto a la muerte. La muerte se ve como una forma de transformación y no como una idea de culto. El judaísmo lo tiene muy claro y de hecho la forma en la que se procesa la pérdida de una persona es tratando de acercarse de forma individual a poder procesar esta pérdida a los que se nos quedamos aquí. Eso quiere decir que en vez de tratar de darle muchísima más forma elevada a las personas que se fueron, lo que tratamos de hacer específicamente es tratar de ayudar a las personas que tenemos acá con un proceso psicológico. Esto no quiere decir que tampoco tengamos una labor espiritual que realizar, porque también tenemos que decir Kaddish, que eso también tiene que ver con tratar de elevar el alma del difunto a través de bendecir a Dios. Es algo bastante fuerte. Ahora, ¿de qué se trata todo esto? De una u otra manera, el judaísmo no tiene la forma de poder hacer tradición hacia los muertos. El judaísmo no permite festejar ninguna cuestión que tenga que ver con los muertos y tampoco con nada que sea llamar a un muerto de su tumba, porque eso se consideraría como brujería o como una práctica de magia negra o inclusive una forma de enfrentarnos con una dimensión que no conocemos. Eso está prohibido, de acuerdo a varios preceptos que plantearon los rabinos. Ahora, si nosotros tomamos en cuenta que la muerte no solamente es una forma específica de entender la realidad, sino que también le da sentido a todas las cosas que hacemos, entonces podemos tomarla como una forma de motivación y no como algo que nos condene. Ahora, el judaísmo no promueve el festejo de Halloween. ¿Por qué? Porque justamente la idea de tener a una persona que está viva es mucho más fuerte, superior, por así decirlo, el hecho de que la vida puede trascender y que la vida da posibilidades a que los vivos puedan hacer cosas. Eso no niega que exista un mundo espiritual y que como punto espiritual funcione y que nosotros nos podamos contactar con las cosas que le dan sentido y significado en nuestras vidas y que también podamos recordar a las personas que nos trajeron aquí y que nos dieron razón o significado para vivir. La diferencia es de que el judaísmo está mucho más enfocado a tratar de procesar esta muerte y de tratar de enfocarnos más en el aquí y en el ahora. Ahora, ¿qué pasa? Dentro de cómo ha sido la evolución del pueblo judío, el pueblo judío sufrió un exilio al que se le conoce como la diáspora,
Y esta diáspora hizo que el pueblo judío se fuera a través de todo el mundo. Eso quiere decir que hay comunidades judías en varias partes del mundo. Esta forma de extensión del judaísmo hizo muchas combinaciones de diferentes tradiciones. Tradiciones culinarias, tradiciones de vestimenta, tradiciones de entendimiento, y muchas veces nos ayudó a poder crecer de forma interna y de forma externa también. Entonces, al nosotros formar parte de la diáspora y no estar específicamente en Israel, que se le llama a todas las personas que fueron exiliadas de Israel, que ahorita ya existe una forma de regresar, esto nos puso en contacto con otras formas de culturas y otras formas de pensamiento que nos llevaron a poder preguntarnos realmente qué estamos haciendo y cómo lo hacemos. Ahora, esto lo platicamos también en uno de los videos de los 4 prejuicios más clásicos sobre el judaísmo, en donde muchas personas inclusive se me acercaban a preguntar a mí, amigos míos, que cómo podíamos, si éramos judíos o si éramos mexicanos. Yo soy un judío mexicano y me considero un judío mexicano. Me encanta mi país y me fascinan los chilaquiles. Soy fan número 1 de los chilaquiles, aparte de ser judío. Pero había personas que me decían que yo no podía ser judío y ser mexicano a la vez. Esto era un poco complejo para mí porque yo no entendía de dónde venía la pregunta. Yo no entendía por qué me estaban diciendo que no podía tener una nacionalidad y al mismo tiempo una religión. Pero ellos no lo entendían. Entonces yo pude solucionar esto bajo la pregunta: ¿tú qué eres? ¿Católica, cristiana o eres mexicana? Y me dicen, no, las dos. Y bueno, entonces, así como tú eres católica y también eres mexicana, entonces yo también puedo ser judío y mexicano a la vez. ¿A qué voy con todo esto? Que existen fiestas que no solamente son religiosas ya hoy en día, sino que han perdido su connotación religiosa y que se han quedado solamente con tradiciones lindas como las de reunir a la familia alrededor de la mesa. Para el judaísmo, realmente este tipo de fiestas no han sido así. La mayoría de las festividades, si no es que todas, tienen una connotación espiritual y una connotación específica. Una connotación específica que tenga muchísimo más que ver con cómo una persona se conecta con Dios, cómo una persona se conecta consigo misma, cómo una persona tiene relación con lo que lo lleva alrededor, y más que nada también sobre la psicología que conlleva el hecho de poder recordar a nuestros ancestros y poder tener conciencia de dónde estuvimos para ver a dónde vamos. Esto también tiene que ver con la vida y con nuestra concepción sobre el ritual y la tradición judaica. Ahora, y hablando de todo esto, existen tradiciones que se han vuelto internacionales, como por ejemplo Halloween, así como también hay otras tradiciones muchísimo más que tienen que ver con crear cosas como el Día de Acción de Gracias. El Día de Acción de Gracias tenía una connotación política en su principio y al final terminó como esta idea de poder ayudar a las personas y pasar el tiempo con nuestros seres queridos y estar cercano y dar gracias por cada una de las cosas que nos gustan. Esto es una tradición completamente norteamericana, por así decirlo, no es que Estados Unidos nada más, pero ha perdido su connotación política y su connotación social, porque inclusive después del Día de Acción de Gracias los indígenas fueron masacrados en Estados Unidos. Pero no obstante, la tradición de sentarse con la familia a platicar y a comer pavo es algo que se mantiene. Ahora, Halloween es una festividad que hoy en día ya a lo largo del mundo se ha perdido la connotación religiosa. Hoy en día ya nadie trata de espantar a los muertos, ni intentan quitarle la connotación de tratar de relacionarnos con la muerte, ¿me entiendes? Sino que ya se trata muchísimo más de cómo es que cada una de estas personas se relaciona con su comunidad a través de una tradición que le permite ser algún personaje de Hollywood, disfrazarse de alguna manera, tener una idea de cómo quiere ser este Halloween. Y también es una manera muy muy linda de que los niños vayan y pidan dulces, muchos dulces. ¿Por qué? Porque muchas veces pues no les compras tantos dulces de los que pueden agarrar en Halloween. Y para un niño tener un botín de Halloween es algo impresionante porque tiene demasiadas cosas y demasiados dulces y nunca sabe qué es lo que le van a dar al niño.
Entonces es muy, muy relevante que el mismo niño, es muy relevante para el niño, perdón, que le den estos dulces y que pueda gritar si es truco o verdad o trick or treat o como cada quien le diga, ¿no? Ahora, la idea aquí es más que nada que una vez que una fiesta pasa de ser religiosa a ser cultural, entonces ya se vuelve otra cosa. ¿Me explico? Cambia completamente de su forma su forma y su definición. Eh, en este punto hubo una persona que me enseñó esto, que es un amigo mío, que se llama Andrés Trachtenbrot. Es un gran hombre y le quiero mandar un gran saludo, porque posiblemente nos llegará a ver en algún momento. Pero muchas veces estas festividades pierden su connotación religiosa y trascienden a algo más, que es una forma de poder convivir con la comunidad o conocer a los vecinos en el lugar a donde estás viviendo. Ahora, en la parte ritualística o espiritual judía, el hecho de disfrazarse tiene muchísimo más que ver con Purim. Purim es una fiesta en donde recordamos que nos salvamos del imperio persa. Y esto logra cambiar la connotación de lo que tiene nada más el hecho de disfrazarnos. Purim tiene ciertas reglas en específico que parecen, o sea, que mucha gente las compara inclusive con Halloween. Cuando las personas preguntan ¿qué es Purim?, muchos judíos responden el Halloween de los judíos. Así como cuando muchas personas que están pasando por un proceso en donde están conociendo la cultura en la que se están desarrollando, y ellos son judíos en su casa y en toda la forma de percepción, cuando preguntan qué es Halloween, lo primero que preguntan es que si es que es como Purim, porque entienden la similitud y cómo es que una fiesta se relaciona con otra. Eso no quiere decir que no haya algunos niños dentro de las comunidades judías que no salgan a pedir dulces, disfrazados. Ahora, esto tiene que ver con su forma de tratar de convivir en sociedad y no tiene nada que ver con su idea de adorar la muerte, de tratar de venerar a todos los santos o de inclusive espantar a los espíritus. Estas connotaciones se perdieron a lo largo del tiempo. Esto se perdió porque no tiene sentido de alguno que un niño, que lo único que quiere son dulces, salga vestido de chance Alien o el Depredador, o salga vestido de Capitán América o de Thor, y que se le dé una connotación a esta persona sobre que está tratando de alcanzar a los espíritus o de comunicarse con otras cosas que no entiende, porque son niños. Obviamente, si ves a un adulto disfrazado, pues es un poco complicado, a menos que esté acompañando a un niño. ¿Sí? Aunque digo, francamente yo no festejo Halloween, pero yo sería de los que acompañaría a mis sobrinos a pedir para cuidarlos y todo el asunto. Entonces eso no quiere decir que una persona que sea judía festeje Halloween. Eso implica que Halloween empezó con una connotación específica que hoy en día es muy poco respetada o muy poco vista o muy poco venerada. Solamente hoy en día donde más se venera ya ni siquiera son los que siguen los antiguos ritos, sino que ahorita los nuevos ritos de personas que están, de gente que está saliendo a tratar de entender los textos antiguos, o como brujas que se consideran a sí mismas, las wiccas, algunas personas que han agarrado el satanismo, que es un credo, o otras personas que simplemente están tratando de convertir esto en una cuestión espiritual, cuando realmente hay tradiciones que no tienen una connotación espiritual y que se vuelven solamente cultural y que simplemente implica el hecho de participar en una idea de que te den dulces. Esto los medios lo enseñan demasiado bien. Hay muchas series de televisión en donde inclusive a los niños no solo les dan dulces. Existía una serie en donde una vez vi que les dieron whisky, o sea, literal les vaciaron whisky adentro de las calabazas. Esto no quiere decir que sea bueno o que sea malo, sino simplemente implica de que hay personas que tienen una connotación completamente distinta sobre lo que significa realmente esta festividad, que ni siquiera tiene que ver con el judaísmo, no tiene nada que ver. Pero hoy en día, una persona que está en contacto con su judaísmo y que decide salir a pedir dulces solamente es porque puede pedir dulces, no porque no lo puedan pagar, sino porque simplemente estamos viviendo en una época de modernidad en donde existe, posmodernidad, donde existe una idea de poder acercarse con la comunidad y conocer a tu prójimo para poder estar mejor y para poder no quedarse fuera y pasar un buen momento. Esto no quiere decir
que el judaísmo ni los judíos festejen la parte espiritista o interna de Halloween. Para las personas que lo festejan siendo judíos, no se trata de que lo festejen, sino que salen a pedir dulces disfrazados. Chance nos toca ir a una fiesta de disfraces, porque es divertido hacerlo, pero no tiene ningún tipo de connotación espiritual. Una fiesta que es de connotación espiritual y una fiesta cultural de colectivo o social, entonces estamos del otro lado. Porque ahora sí ya podemos entender que existen fiestas que no van a ser específicamente algo que nos vayan a hacer cuestionarnos nuestro judaísmo de forma interna y que no nos van a alejar de Dios específicamente. Ahora, todos los comentarios que estoy viendo, voy a aclarar. Yo no soy pastor, yo soy judío. Los judíos no tenemos pastores. Tampoco soy rabino. Yo soy Mark Achar y es mi perspectiva personal como judío. Yo nací judío y me fascina mi judaísmo y tampoco soy mucho más abierto en cuestión de entender mis valores judaicos y los trato de seguir. Pero simplemente eso no cambia lo que es. De que el judaísmo sí tiene sus valores y tiene su forma y que no venera la muerte y que sinceramente no tiene la importancia. Ahora, por otro lado, hay muchas personas que están acá que dicen que Dios no es cultura. Bueno, Dios no es cultura, Dios es religión, pero justamente Halloween no se trata de Dios. Y por otro lado, tampoco estoy promoviendo el uso ni el festejo de Halloween. Francamente, es exactamente lo mismo, Halloween o no Halloween. Pero dentro del esquema, entiendo que muchas personas se sorprendan de lo que estoy diciendo, porque, como dije antes, no tiene que ver con una cuestión espiritual, tiene que ver con una cuestión cultural. Y es algo que se tiene que tomar en cuenta porque existen las personas que salen a pedir dulces. Pedir dulces no es una cuestión que nos vaya a alejar de Dios, no se promueve tampoco hacer Halloween y existen muchas personas adentro de la ortodoxia que no permiten a sus hijos salir a pedir dulces por la misma razón, porque justo no quieren tener una confusión dentro de sus pensamientos sobre lo que Halloween podría hacer con sus valores específicamente. Si una persona está consciente de esto y es realmente religiosa y quiere hacer su parte, entonces tampoco va a dejar salir a sus hijos si es que se toma muy en serio la parte judaica. Pero existen personas que no, y yo no puedo justificarlos ni tampoco puedo incitarlos a hacerlo. Nada más que es importante entenderlo, de que existen personas de todas las religiones que salen a pedir dulces, y eso no hace que una persona renuncie completamente a su forma de credo o creencia. Y es muy, muy importante. Si no lo celebran, es tan importante como si sí lo celebran. Es lo mismo. Eso no quiere decir que una persona partícipe en rituales paganos, porque realmente no son rituales paganos. Halloween en un inicio funcionaba de acuerdo a hacer rituales que tenían que ver con tierra, tenían que ver con fuego, tenían que ver con tumbas, tenían que ver con cementerios. Esto no es una práctica que se siga hoy en día en el alrededor del mundo, ¿sí? Y es muy, muy relevante hacer el hincapié de que cuando las personas específicamente hacen algo por la parte espiritual o quieren alejarse de Dios, como lo están planteando aquí ustedes, y que también por otro lado que buscan quitarse su judaísmo, no se esperan a Halloween para hacerlo, lo hacen en cualquier momento y simplemente renuncian a su fe. La cuestión aquí es de que si una persona está segura de lo que cree y realmente hace las cosas como debe de hacerlas, va a valer si es que te vistes para ir a una fiesta o no, sino que simplemente hay cuestiones que sí son importantes cuidar y que es muy, muy relevante tratar de explicarle a las personas lo que es Halloween y tratar, aunque seas judío, seas cristiano, seas católico y no festejes Halloween, o sí, explicar específicamente qué es y por qué no se hace, ¿sí? Porque eso es lo importante, la información y realmente el hecho de nosotros acercarnos a saber específicamente qué es lo que estamos haciendo. Pero bueno, hay muchas personas que tienen muchas perspectivas al respecto. Esa es mi perspectiva personal, así como dije, y de las personas que conozco. Creo que es muy, muy importante poder tener tus valores claros y creo que pues cada quien. O sea, cada quien, yo no lo festejo, el judaísmo no lo festeja, Halloween no es una fiesta judía.
Y pues eso es. ¿No deberíamos de festejarlo? Pues no deberíamos de festejarlo en el sentido de tratar de subir a las brujas y a las cosas hacia arriba y tratar de elevar cosas que no tienen nada que ver con nosotros. Pero es muy importante. Por otro lado, desde el judaísmo plantea que no debes de hacer ningún tipo de brujería, ni de magia negra, ni nada que ver al respecto, y eso es muy relevante, porque no sabemos exactamente qué es lo que estamos moviendo. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Si es que están de acuerdo, pues díganme en los comentarios. Si no están de acuerdo, también se vale. Espero que podamos causar un poquito más de claridad. La idea es poder entender lo que es el judaísmo y no lo que nosotros pensamos que debería de ser el judaísmo. Y por otro lado, también cómo es el judaísmo hoy en día. Cómo es que realmente tratamos de verlo en ese sentido. Acuérdense que yo no soy rabino. Mi nombre nada más es Marcachar. Ahí está mi página de Facebook. Tengo Instagram. Cualquier persona que quiera seguirme ahí está. De cualquier forma, también lo que estamos tratando de hacer aquí, esta es mi opinión, no es la opinión del medio. De hecho, nada más me dieron el espacio. Y vale mucho la pena que realmente nos informemos antes de hacer cualquier cosa. Y justo es importante que tratemos de seguir el judaísmo como está planteado, no tanto como nosotros quisiéramos que sea. Eso no quiere decir que no va a valer la pena hacer las cosas que hacemos y seguir el judaísmo como lo seguimos. Y pues bueno, sin más que decir, me despido. Existen muchos pasajes adentro de la ley que dicen específicamente que no deberíamos hacerlo, como los que me están poniendo acá, que son pues Levítico y la Gemara. Pues sí, tienen toda la razón. La Gemara dice específicamente que no lo festejes. No lo festejes. Ir a pedir dulces a las casas es aprovecharte de los dulces de los demás y tratar de simplemente convivir. Esto no significa que estés tratando de venerar otra forma de dioses, y obviamente la Gemara explica que es muchísimo mejor, y como dije, que la ortodoxia dice que es mucho mejor no hacerlo. Es mucho mejor no incitar a tus hijos y no impulsarlos a hacerlo. Pero eso no quita que existan muchos judíos seculares que sí lo hacen y que su única forma de contacto con esta fiesta es tratar de pedir dulces. ¿Sí? Es muy importante destacar esto. El judaísmo no festeja Halloween, no impulsa esto, no lo hace. Entonces, para que evitemos confusiones de que digan que que dije algo o que el judaísmo dice algo, es muy importante que cada quien siga el credo que quiera seguir, y que si ellos festejan Halloween, que lo hagan. Al fin y al cabo, viene de venerar a todos los santos, viene de tratar de espantar a los espíritus. Cada quien tiene que decidir qué es lo que cree. El judaísmo, si decides que el judaísmo si cada quien decide que el judaísmo es lo suyo, entonces vale la pena perseguirlo y vale la pena seguir las cosas que el judaísmo plantea. Creo que ya hablé mucho. Así que les mando un gran saludo, les mando un gran abrazo. Tengan un excelente jueves. Para mí es el jueves, la verdad. Yo no festejo Halloween. Y la verdad me la paso viendo películas en la noche. Y me fascina ver películas en la noche, porque hay unas cosas bastante buenas al respecto. Por otro lado, es muy relevante pues que estén con su familia. Que al fin y al cabo la persona que decide hacer las cosas es una persona que ha pensado sobre esto y que realmente se trata de poder ser congruente con uno mismo. El judaísmo no hace Halloween. Halloween no es judío, no es una festividad judaica. Nosotros desde una perspectiva judía vemos cómo van a pedir dulces, y eso es todo. Yo soy Marcachar y les mando un gran saludo. Que tengan un gran jueves. Nos vemos mañana a las 12 del día. Al igual acá por Enlace Judío. Tenemos un muy buen tema mañana. Les mandamos un gran saludo.